época medieval y la sociedad feudal. Esta presentación hace parte del curso Procesos y Problemas del Mundo Antiguo y Medieval de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, bajo la orientación de la profesora Lidalena Tascón Bejarano. A lo largo de estas diapositivas analizaremos cómo se transforma la sociedad europea tras la caída del Imperio Romano, dado paso a un modelo político-social, económico y cultural completamente diferente que llamaremos pues la Edad Media. En los aspectos económicos, en cuanto a la economía medieval, está basada principalmente en la agricultura y la autosuficiencia. Cada feudo debía producir lo necesario para su subsistencia, pues las rutas comerciales habían decaído tras la caída romana. La tierra era principal fuente de riqueza y los campesinos pagaban tributos al señor feudal, ya fuera en especie o en trabajo. Otros elementos centrales fueron el comercio, la reparación de la moneda, los tributos y hacia el final del periodo el surgimiento de ciudades y gremios que revitalizaron lentamente la economía. La economía agraria durante la Edad Media fue fundamentalmente, ya que la mayor parte de las personas vivían en el campo y trabajaban la tierra para asegurar la subsistencia del feudo. Las técnicas agrícolas eran básicas, herramientas simples y sistemas de rotación trienal para evitar el agotamiento del suelo. El objetivo principal era garantizar la autosuficiencia de la comunidad más que producir excedentes comerciales. Un ejemplo, pues el campesino típico cultivaba el trigo, criaba algunas gallinas, usaba un arado de madera tipo para bueyes y con esto pues hacían sus cultivos y su subsistencia diaria. El feudo era la unidad territorial y productiva del sistema feudal. El señor feudal entregaba la tierra a un vasallo a cambio de servicios militares o apoyo político. El vasallo podía explotar la tierra, obtener beneficios económicos, pero siempre debía lealtad y servicio a su señor. Este sistema generó una red de dependencias que estructuró toda la vida política y económica medieval. En un ejemplo muy sencillo es que el señor feudal podía dar 50 hectáreas a un caballero para que éste lo defendiera militarmente. Cada vez que él requiriera sus servicios para defender su territorio, pues el vasallo tenía que estar a disposición del rey para darle un ejército y proporcionarle mano de soldados para defender el territorio. El comercio y la moneda, aunque la economía medieval fue mayoritariamente rural y basada en el trueque, el comercio nunca desapareció completamente. A medida que avanzó el periodo reaparecieron rutas comerciales, ferias y mercados donde se intercambiaban especias, metales preciosos, pieles y otros productos. La acuñación de monedas, principalmente de plata, facilitó los intercambios, aunque su valor era inestable. Los gremios comenzaron a regular precios, calidad y producción, consolidando un comercio más organizado. En ferias medievales se intercambiaban pieles del norte por especias traídas desde el oriente. Esto hacía que pues hubiese un buen comercio, donde alguien tenía algo que necesitaba, lo llevaba al mercado y se cambiaba por otro producto que fuera de necesidad. Los impuestos y tributos. Los campesinos debían pagar impuestos al señor feudal. Estos tributos podían consistir en parte de una cosecha, animales o incluso días de trabajo obligatorio en las tierras del señor o en su castillo. Además debían pagar por utilizar infraestructura como el molino, el horno o los puentes. Estos tributos sostenían el poder y la riqueza de la nobleza feudal. Un ejemplo, pues un campesino que debía pagar con parte de su cosecha al señor y debía pagar con la misma cosecha para usar el uso del molino. Entonces ahí hay una economía entre todos para tener una buena economía. El desarrollo urbano y los gremios, esto fue a partir del momento de excedentes y necesidad de cambiar productos. Las ciudades comenzaron a revitalizarse, surgieron centros urbanos donde se desarrollaron actividades artesanales y comerciales.
Los gremios agrupaban a artesanos y comerciantes, regulando la calidad del trabajo, los precios y la formación de aprendices. Este proceso dio origen a la burguesía, una nueva clase social con creciente poder económico. Esto, esto hacía por ejemplo, un joven aprendiz de herrero debía formarse varios años dentro del gremio antes de convertirse en maestro o poder ofertar sus productos como espadas, como hachas, como todo lo que necesitaba herrería para, para intercambiarlo por otros bienes o bien sea para venderlos con, por monedas de plata. En los aspectos culturales, estuvo profundamente influenciada por la religión. La Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa, orientando el pensamiento, la moral y la vida cotidiana. El arte y la literatura y la educación se desarrollaron dentro de un marco religioso, mientras que las clases populares mantenían tradiciones orales y prácticas comunitarias. eh, la mayoría de los libros que existían eran copiados a mano por monjes y monasterios. Quiere decir que toda la educación, todo lo que pudiera ser leído o escrito era exclusivamente de gente de la iglesia, gente con mucho poder. Eran las únicas personas que podían tener esos privilegios de leer y de escribir. Del resto de la mayoría de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Ellos se dedicaban a su nacían siendo campesinos y morían siendo campesinos. No era posible que pudieran crecer intelectualmente o cosas así para avanzar, sino que todo se quedaba en la religión. La iglesia tenía una enorme influencia en la sociedad medieval. No solo guiaba la espiritualidad, sino también controlaba la educación, la moral y muchos aspectos políticos. Para la mayoría de la población, la religión era de forma de entender el mundo. El clero era una de las pocas clases con acceso al conocimiento, lo cual aumentaba aún más su poder. Un campesino que asistía todos los domingos y seguía los consejos del sacerdote en decisiones importantes. O sea, el campesino no podía ir contra lo que dictara la iglesia porque ya estaba fallando como en algún, me fue la paloma, como estaba siendo desleal hacia la iglesia, por decirlo así. Entonces ellos sí o sí tenían que seguir la doctrina de la iglesia. Persona que no seguía lo que la iglesia dijera, lo tildaban de no ser una persona confiable o creyente y pasaban, pues los podían matar, los podían quemar. Habían muchas formas de tortura porque los decían que eran herejes, que eran brujas, por no seguir los mandatos de la iglesia. Por el lado del arte y la agricultura, el arte medieval giró en torno a la religión. Como casi todo lo que vamos a ver en la Edad Media, casi todo giraba hacia el lado de la religión. Entonces, en este dado, cuando estábamos en el periodo medieval, podemos distinguir tres grandes estilos que nacieron durante esa época, que fue el prerromántico, el romántico y el gótico. El romántico se caracterizaba por ser sobrio, con muros gruesos y pocas ventanas, mientras que el gótico cambió toda la visión de este tipo de arquitectura y de arte en el siglo XIII. Introdujo grandes catedrales, arcos apuntados, enormes vitrales que permitían una inmensa luminosidad dentro de los templos. Un ejemplo de ellos es la Catedral de Notre Dame, que sus vitrales y sus arcos elevados es un claro ejemplo del estilo gótico. La educación y las universidades surgieron como asociaciones de estudiantes y maestros. Sus principales facultades eran arte, derecho, medicina y teología, perdón. Instituciones como París, Oxford y Salamanca marcaron profundamente el desarrollo intelectual. La mayoría de la población era analfabeta. Sin embargo,
el conocimiento pues seguía estando en manos del clero. Las únicas personas que podían acceder a la educación y, y aprender de todo el tema de las universidades era el clero. El latín era la lengua de la ciencia y la cultura. Entonces, todo se transcribía o toda la educación se daba en latín. Pero pues las lenguas vernáculas comenzaron a ganar importancia a partir del siglo XIV. En los aspectos sociales de la época medieval, la sociedad medieval se organizaba en estamentos, como la nobleza, el clero y el campesinado. Era una sociedad rígida, donde nacer determinaba el rol que desempeñaría durante toda su vida, lo que les comentaba anteriormente. Si tú nacías siendo de una familia campesina, ibas a morir siendo campesino, o si eras del clero, ibas a ser del clero, o si ya eras de la parte del rey, pues si nacías siendo el hijo del rey, posiblemente ibas a ser el rey cuando falleciera el rey que estaba en ese momento. El feudalismo estructuraba todas las relaciones sociales mediante vínculos de vasallaje y dependencia. Entonces, si un niño campesino nacía pues campesino, difícilmente podía llegar a ser noble o comerciante rico. Eso no se veía, era muy difícil poder crecer en ese entorno. Los reyes estaban encima de todo. Eran quienes afirmaban gobierno, gobernaban por derecho divino. Ellos eran, mejor dicho, la cabeza máxima. Su poder, pero igualmente su poder no era absoluto, pues dependían de acuerdos de vasallaje con los nobles. La relación señor-vasallo se basaba en la protección y la lealtad mutua. Entonces, por ejemplo, si un rey quería hacer una guerra, debía pedir a sus vasallos que enviaran tropas. Ellos no podían pelear sus propias guerras porque pues tenían sus aliados para poder derrotar otros reinos más grandes y así pues afianzarse en el poder. La nobleza estaba compuesta por guerreros y grandes terratenientes. Se encargaban de la defensa militar del gobierno y de sus tierras. Gozaban de privilegios, ellos no pagaban impuestos, administraban justicia y no realizaban trabajos manuales. Representaban el estamento de los bellatores, los encargados de proteger a la sociedad. Entonces, un caballero noble podía pasar meses entrenando en el castillo para mantener su habilidad militar. Y en el momento cuando se estallara la guerra con otro reino, tenía que ir a pelear, tenía que ir a luchar por su territorio. Después encontramos el clero. El clero eran los llamados oradores, se ocupaban del bienestar espiritual de la sociedad. Existía un clero alto donde estaban obispos y abadíes que poseían grandes feudos, y un clero bajo que vivía entre la comunidad. Además, su rol religioso tenía autoridad moral, judicial y política. Entonces, un abad podría dirigir un monasterio con decenas de monjes y poseer tierras trabajadas por campesinos. Ellos tenían también un poder muy alto en la sociedad, ya que ellos eran pues la guía de todas las personas que vivían en esas tierras, y eran pues prácticamente una mano del rey para tomar decisiones en el tema religioso. Mientras que el campesinado era pues era la cantidad de personas más numerosas o el nivel más numeroso de personas, ya que ellos eran los que pues trabajaban la tierra, sostenían la economía medieval. Algunos campesinos eran libres, pero la mayoría eran siervos ligados a la tierra, debían pagar tributos, trabajar para el señor y no podían abandonar el feudo sin permiso. Ellos tenían siempre que estar a merced de la persona que les había dado la tierra y trabajar y cultivarla para ellos, ya que ellos pues tenían todo para mantener el reinado. Ellos producían toda la comida que se utilizaba en el reino y además así pagaban pues con lo mismo que cultivaban, pagaban los impuestos al rey. Entonces, un siervo no podía abandonar el feudo sin permiso del señor, incluso si deseaba mudarse a otra aldea. Eso no se podía hacer, porque tú prácticamente eras propiedad de ese señor.
Y ya pues con esto terminamos todo el tema de la presentación de lo que fue la época medieval y sus aspectos más importantes. Espero pues les haya gustado y lo hayan entendido de la mejor manera. Y pues nada, que tengan muy buen día.